Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar ahora al siguiente tema que teníamos, que es un tema sobre neutrinos, y que entonces seguro que les interesa mucho aquí a mis contertulios de hoy. Seguimos adelante con el comité teórico para que nos hablen de los neutrinos, porque Para que hablemos de un artículo experimental. No he hecho bueno, nada también es más. verdad, pero para hablar de partículas teóricas, porque son No, es partículas que teóricas porque como, nadie las ha visto. como en física de partículas tenemos este pique, en mi opinión, un poquito infantil entre teóricos y experimentales, seguro que hay algún experimental recalcitrante que está diciendo, ¿cómo que los teóricos? Sí, la verdad que es un poco absurdo porque para mí son físicos de partículas, gente de altas energías, gente de física teórica. Para mí es lo mismo, o sea, gente que sabe de cuántica y del modelo estándar y de, en fin, que Y yo, dicen, yo además es que he tenido esta conversación con otros amigos que hacen física teórica, pero no de partículas, porque existe la física teórica en todas las ramas de la física. Entonces, ujú. claro, dicen, oye, que yo también hago física teórica y tienen toda razón. Pues sí, bueno, ha salido un artículo de la colaboración Catrin, además me encanta, el artículo está publicado en Nature Physics y la lista de autores pone la colaboración Catrin, genial. Y Catrin sí que es un acrónimo bien hecho, que es el Karlsruhe, la ciudad alemana, Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment, ¿no? El experimento de neutrinos de tritio, ¿no? Porque se obtienen a partir del tritio los neutrinos que miden. Bueno, a ver, esto está muy interesante porque no sabemos qué masa tienen los neutrinos, sabemos que algo tienen que tener porque el tiempo pasa para ellos, ¿eh? No son como Jordi Hurtado, sino que sabemos que ellos sienten el paso del tiempo. Eso es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho, ¿no? Les hemos comentado este tema de los neutrinos solares, el problema que había. Bueno, Técnicamente, me dejas que ponga un apunte un poco quisquilloso. apunta. Un neutrino podría todavía ser sin masa. Digamos Bien. que, bueno, quizá no es lo más natural, pero uno de ellos todavía podría tener masa cero. Sabemos dos diferencias de masa, con lo Mm, que, y son distintas, con lo que dos neutrinos tienen masas diferentes de cero y distintas. Pero mm, hay uno que técnicamente podría ser masa cero. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hacer modelos de masa de neutrinos, tiene que hacer cosas especiales para mantener un neutrino sin masa. Entonces, bueno, mm, digamos que es un poquito menos parsimonioso que tengan masa los tres. Los parsimonios. El secreto está en la masa, en particular con los neutrinos, porque oscilan. Esa es la gracia. Puesto que oscilan, tienen que tener un reloj. Si tienen un Sí. reloj, tienen que tener masa. Y esa es un poco la clave del asunto, pero no sabemos cuánta masa tienen. No se mueven a la velocidad de la luz, pero lo parece. O sea, Ja. todo lo que hemos podido medir es compatible con la velocidad de la luz y con masa cero, pero algo de masa tiene que tener porque oscilan. Bueno, Entonces, técnicamente todo menos las oscilaciones, efectivamente. Entonces, quiero decir, su movimiento. Cuando mides el movimiento, sí. Digamos que tu precisión experimental no te permite distinguir solo midiendo el movimiento en estos momentos, al menos. ujú, Pero las oscilaciones son también algo observable que muestra que tienen masa. que tienen masa, pero no sabemos cuánta. Entonces, esa es un poco una de las, no sé, una de las cosas así, de los grandes misterios, ¿no? De los grandes problemas de la física actual, porque además el neutrino es una partícula que mucha gente piensa que es un poco que es una cosa muy rara y que puede tener claves de nueva física, ¿no? Que tienen que ver con el neutrino. Así que Pero de estamos hecho, todos emocionados cada vez que... que tengan poca masa, por ejemplo, es cierto lo que dice, perfecto lo que dice Alberto, sobre todo este caveat, de que si bien podrían tener masa cero, teóricamente hay que hacer peripecias para que uno de los neutrinos tenga masa cero. Pero si tuviese una masa muy pequeña, por ejemplo, 10 a la menos 6 electronvoltios, igual para ahora, para un experimental no, pero para un teórico sería problemático igual, porque si bien matemáticamente uno puede dar esa masa, sería muy poco natural, natural en el sentido técnico de la palabra, un problema de naturalidad. Te tenés que explicar una escala nueva de energías que... Tendrías Entonces, una no naturalidad dentro de la no naturalidad de la masa de los neutrinos. exactamente. Sería doble. Es otro problema más grande de naturalidad, por decirlo de otra manera, más Sí. allá del que uno ya tiene. Claro, uno sabe qué es una oscilación de neutrinos, hay tres tipos de neutrinos, uno asociado a cada uno de los leptones que conocemos, está el neutrino tauónico, el muónico y el electrónico. El tauónico fue descubierto hace 20 años, pero ya se había teorizado sobre él. Y así como hace 20, 24 años se descubrió que en efecto tiene masa. Pero cómo se descubrió esto es tal cual lo que acaban de explicar y que Francis explicó muchas veces, que es esta peculiaridad que tienen los neutrinos de que
viene un neutrino electrónico y pasa a ser el mismo uno muónico, y pasa a ser el mismo uno tauónico, y pasa a ser el mismo, va oscilando en ese sentido, va cambiando su identidad, pasa de un neutrino a otro neutrino. En términos técnicos y eso solo por moverse. O solo sea, por que moverse, claro. no es porque esté chocando con cosas, No hace solo nada, porque se ha sin movido. interactuar, sin interactuar. Eso, en términos técnicos, no es más que decir que el neutrino que es autovector del operador de masa no es, o sea, se diagonaliza el operador en diferentes bases. Pero es eso, se van cambiando. Y si uno hace el cálculo, el cambio de eso, el tiempo, el periodo con el que hace ese cambio, está relacionado con la inversa de la diferencia de las masas al cuadrado de un neutrino u otro neutrino. Entonces, como uno sabe que el tiempo en el que lo hace no es infinito, sabe que la diferencia de masas que va en el numerador no puede ser cero, es decir, tienen que tener una diferencia de masa, un neutrino tauónico respecto a un neutrino muónico. Ahora, la diferencia de masas, uno no sabe si es que este pequeño diferencia en electronvoltios se debe a que los dos tienen muchos electronvoltios, pero difieren muy poco, o que tienen poquitos electronvoltios y que difieren muy poco. Importante cuánto difieren. Uno sabe que no tienen muchísimos electronvoltios porque los neutrinos se comportan como partículas no relativistas, quiere decir que rápidamente se los acelera mucho. Entonces eso implica que la masa no es muy grande. Pero lo que sabemos es que tienen que tener masas, al menos dos de ellos. ¿Cuánta? Porque los experimentos de oscilaciones solo nos dicen las diferencias de masas. Bueno, hay experimentos como este CaTRIN para directamente detectar la masa de uno. Si tenés la masa de uno y la diferencia con la masa del otro, ahora tenés la masa de dos. Ese es un poco el secreto. Entonces, es muy difícil detectar, es más fácil detectar oscilaciones de neutrinos, que igual no es fácil. Uno necesita típicamente un detector de neutrinos de un lado del planeta y un detector de neutrinos del otro lado del planeta, cuenta cuántos vio de un tipo acá, cuántos vio de un tipo del otro lado, y hace la resta y dice, bueno, evidentemente algunos se tuvieron que convertir en los otros porque tenemos neutrinos distintos. Estoy simplificando algo que a su vez técnicamente es muy complicado, porque hay que diferenciar entre neutrinos de un tipo y otro. Ahora, este experimento, CaTRIN, quizá Francis quiere contar un poco más, pero básicamente es un espectrómetro que lo que hace es un gran tanque, pueden ver fotos por ahí, es un gran tanque, parece una pelota gigante de metal, con 200 toneladas, lleno de fotodetectores, y tiene tritio adentro. Tritio, recordemos, es un isótopo del hidrógeno, dos neutrones, un protón en el núcleo y un electrón dando vuelta. El tritio es radioactivo, es inestable. En un poquito más de 12 años, si yo tengo una bolsa de tritio, en 12 años tengo adentro de esos átomos, la mitad se me convirtió en otra cosa y me queda solamente la mitad de tritio. Tiene 12 años de vida media. Se transforma típicamente en hidrógeno 3, pero ionizado, porque un electrón sale volando. ¿Qué hace eso? Es una descomposición beta. ¿Qué quiere decir? Recordemos, el tritio tiene dos neutrones y un protón. Uno de los neutrones se transforma en protón y lanza al hacerlo un electrón y un antineutrino. Eso es lo que hace, y conserva la energía, como con toda descomposición beta. ¿Qué hace CaTRIN? No puede detectar neutrinos. Detectar neutrinos es muy complicado. Lo que hace CaTRIN es detectar electrones y contarlos, y calcularles la masa, la energía con la que salen en realidad. La descomposición del tritio lo que tiene es que primero tiene un tiempo de cadencia, 12 es un tiempo bastante largo, 12 años, pero también la energía es muy bajita. Entonces tiene más o menos, bueno, muy bajita, ¿respecto de qué? Respecto a la masa del electrón. Tiene 18,5 kiloelectronvoltios. La masa de un electrón es 511 kiloelectronvoltios. Entonces, es una energía bajita. Y esto es importante porque cuando uno quiere detectar una pequeña variación, tiene que, a ver, por ejemplo, imagínate que estás prendiendo tu celular de noche. Si yo enciendo mi celular de noche en un cuarto oscuro, voy a ver la luz del celular, pero si yo enciendo mi celular durante el día, no voy a ver la luz del celular, porque lo importante es la relación entre lo que quiero ver y el background, como la ley de Weber, básicamente, ¿no? Entonces, si yo quiero ser muy fino y medir las diferencias de energía con la precisión que este experimento quiere hacer, que es del orden menor que el electronvoltio, la energía que estoy midiendo no puede ser muy alta. Entonces eligieron tritio porque la energía lanzada por la descomposición en el tritio es muy baja, 18 kiloelectronvoltios. Entonces, ¿qué hacen? Miden en realidad la energía del electrón. Y entonces de ahí se infiere la energía del neutrino que salió y que no estás viendo. Pero ¿qué pasa? Si por una conservación de la energía, si la energía del electrón que medís es muy baja y muy baja y muy baja y muy baja y muy baja, es que el neutrino se llevó la otra. Ahora, si la energía del electrón que medís después de la descomposición del tritio es muy alta, llegando a los 18,5 electronvoltios, que sabés que es la descomposición del proceso, quiere decir que el neutrino se llevó muy poquito.
Ahora, si el neutrino tiene masa, no puede haberse llevado muy, 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 muy poquito, porque como mínimo se llevó su masa. Entonces de ahí inferís una cota para la masa del neutrino. No sé si se entiende, quizás Francis puede explicarlo un poco más claramente. Pero... Si me dejáis, yo quiero hacer un comentario muy breve sobre el propio experimento Catrin, que lo relevante de este experimento es que es ahora mismo el único que hay que puede hacer una medida de laboratorio directa de la masa de los neutrinos. Porque hay otras maneras de estimar la masa de los neutrinos, como por ejemplo a partir de datos cosmológicos y que incluso son mejores. O sea, esa estimación tiene una calidad mejor que lo que Catrin te puede dar. Pero claro, en cosmología tú dependes pues, de lo que sabes del modelo cosmológico, o sea, dependes de una serie de suposiciones que pues, preferirías quitarte de encima si puedes. Entonces, Catrin es un experimento que puede tener acceso a la masa. Esto de tener acceso a la masa del neutrino es un poco delicado, pero digamos, tiene un acceso más directo a la masa del neutrino. Digo que es un poco delicado porque, claro, hay 3 masas y en Catrin mides una cosa. Entonces, ¿esa cosa qué es? Pues en Catrin mides una cosa que llamamos la masa asociada al neutrino electrónico. Cuando hemos hablado de oscilaciones, ya hemos dicho que los neutrinos con sabor definido, como el neutrino electrónico, el neutrino muónico, no tienen una masa definida. Ese antineutrino que sale de la desintegración del tritio, como bien ha dicho Gastón, es un antineutrino que no tiene una sola masa. Si tú de verdad pudieras cogerlo y ponerlo en una báscula, un cierto número de veces te daría la masa 1, que no sabemos cuánto vale, otro cierto número de veces te daría la masa 2, que tampoco sabemos cuánto vale, y otro número de veces te daría la masa 3, que tampoco sabemos cuánto vale. Entonces, lo que mide Catrin, esa comparación entre la energía máxima que podría llevar el electrón y la energía máxima que de verdad lleva, y esa diferencia es la masa del neutrino, en realidad es una combinación de las 3 masas posibles de los neutrinos pesada por cuánta masa de cada una hay en el neutrino electrónico. Tengo ahora delante la expresión, no os la voy a leer, es un poco larga, pero básicamente lo que se mide pues, es la raíz cuadrada de un numerito por la masa 1 al cuadrado, más otro numerito por la masa 2 al cuadrado, más otro numerito por la masa 3 al cuadrado, donde esos numeritos esencialmente lo que te dicen es cuánto de la masa 1 hay en el electrón, en el neutrino electrónico, cuánto de la masa 2 hay, cuánto de la masa 3 hay. Lo cual es también fantástico, porque aunque parece dar menos información, porque estás poniendo una cota a algo que es una combinación lineal de las 3 masas, sí. Al poner una cota superior, estás acotando la más grande de ellas. Sí. Está acotando las 3, claro, ninguna puede ser mayor que ese límite. Me gusta mucho la precisión con la que empezaste, Alberto, ahora en tu intervención, porque antes de empezar a grabar el programa, que Francis también apuntaba a eso, decía, bueno, es que este experimento realmente ha quedado obsoleto por las cotas cosmológicas. Pero luego comentábamos que, claro, pero es otra medida diferente, ¿no? O sea, la otra, de alguna forma, te tienes que creer todo el modelo cosmológico para creerte esa masa, mientras que esta, pues, va por otro lado, ¿no? Sí, aquí hay un punto importante, sobre todo cómo se vende el experimento, porque si tú lees en medios, ¿no? Cuando se habla de los nuevos resultados de Catrin, ¿no? Porque este es el segundo resultado, el primero fue en 2019, y bueno, el experimento tomará datos hasta 2024, con lo que el último resultado pues publicará sobre 2026. Entonces, más o menos cada 2 años vamos a tener nuevos resultados de Catrin. Casi todos los medios te venden a Catrin como un experimento que va a medir la masa del neutrino. Pero claro, si tú dices, pero es que tenemos unos límites cosmológicos que no se tenían cuando se diseñó el experimento, Catrin, y que nos dicen que es prácticamente imposible. O sea, la masa del neutrino más masivo es como 7 veces más pequeña que la masa mínima que puede medir Catrin. Nadie espera que Catrin mida absolutamente nada. Claro. Lo que pasa es que es un esfuerzo muy bonito, Claro. la posibilidad de poder medirlo, pero nadie espera que esta versión de Catrin mida nada. Exactamente. Catrin solo te va a dar un límite superior. Es prácticamente imposible que estemos que nuestros modelos cosmológicos sean tan malos a la hora de estimar la materia oscura caliente, que es lo que estimamos cuando estimamos la masa de los neutrinos, ¿no? A nivel cosmológico, que nuestros modelos sean tan malos, pero funcionen bien para todo lo demás, pero no para esto, como para que Catrin pueda llegar a observar algo. Entonces, hoy en día, lo bonito de Catrin es que es un experimento que ya se puso en marcha en una época en la que no se sabía estos detalles y, bueno, él tiene un límite de sensibilidad y es un análisis muy bonito de estudiar, etcétera, y podría haber una sorpresa, porque lo maravilloso de los premios Nobel en física de partículas es que vienen con las sorpresas, ¿no? Sí. Pero tendría que ser una sorpresa mayúscula.
Es más, Francis, si me permites, es que si Katrin viera un resultado positivo y se confirmara que está bien, porque seguro que habría mucho escepticismo en primera instancia, la gente no se lo creería. Si Katrin viera un resultado positivo, estaríamos todos muy contentos por haber medido la masa del neutrino, pero yo creo que la verdadera revolución sería en cosmología, porque sería una enmienda, no sé si a la totalidad, ¿no? Pero sería una enmienda muy severa al conocimiento cosmológico. Sí. Entonces, los límites cosmológicos hoy en día, los últimos resultados de Planck de 2018, ya nos ponen un límite inferior y un límite superior a la suma de las 3 masas de los neutrinos. Por arriba está del orden de 0,12 electronvoltios y por abajo, pues del orden de 0,01 o algo así, ¿no? Entonces, tenemos ya una banda. Electronvoltios. Sí. Sí, eso viene básicamente de las diferencias. O era algo más, no recuerdo si eran 0,04 o algo así. Sí, está en ese orden. Eso viene esencialmente de suponer que el más ligero es masa cero y las diferencias de masa que te dan las oscilaciones, pues te dan, o sea que no puede estar por debajo de eso porque el más ligero no puede estar por debajo de cero, básicamente. Claro, porque estás estimando la suma de las masas. Entonces tienes una cota inferior, tienes una cota superior, tienes una banda, y lo que pasa es que diseñar un experimento para la medida directa de la masa del neutrino electrónico en esa banda es prácticamente imposible con la tecnología actual. Y entonces lo que podemos hacer es cosas como Katrin, cuyo límite de sensibilidad, en el mejor caso, que todavía no se ha alcanzado, es muy, muy superior a ese número. Está como 10 veces por encima, esencialmente. Y entonces, bueno, un experimento maravilloso en el sentido de que está muy bien que se haga, etcétera, es muy espectacular, las imágenes de cuando fue trasladado, ¿no? Para llevarlo de una ciudad a otra de Alemania, pues hubo que montarlo en un barco y dar una vuelta por todo el Mediterráneo, recorrer toda la costa de España, bueno, de Portugal, atlántica, e ir por atrás. O sea, hubo que dar un rodeo tremendo porque era una máquina muy delicada y no había carreteras por las que cupiera. Y entonces unas imágenes en las que en el pueblo final en el que entra, pues entra prácticamente pegándose contra los edificios de los lados. O sea, es un experimento muy espectacular, se vende muy bien, pero por desgracia estos experimentos que se planifican hace 30 años y cuando empiezan a obtener resultados han pasado otras cosas en el resto de la ciencia, pues a veces no son muy prometedores. Aunque sí, este experimento, a lo mejor es porque yo tengo ya la mente deformada por estar dentro del campo, ¿no? Pero yo creo que dentro del campo se considera muy importante porque como que gustan las medidas directas, ¿no? Sí. De alguna forma. O sea, como que los físicos de partículas no nos sentimos demasiado felices teniendo que depender de los modelos cosmológicos, aunque, joder, dan un resultado mucho mejor que los experimentos. Pero... No, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, que está bien que la cosmología nos dé predicciones sobre la masa. Yo lo veo como que son predicciones que da la cosmología, pero esas predicciones hay que verificarlas de alguna forma experimental, que no dependa de esa teoría que has usado para hacer la predicción, ¿no? De lo contrario, no estarías confirmando la teoría. Sí. La curva aquí clave es una curva del espectro, ¿no? El espectro es una especie como de montañita, ¿no? Que cae a cero, y tienes un borde, tienes un valor de la energía del electrón, este es el espectro de los electrones, en el que a partir de ese momento el valor tiene que ser completamente cero si el neutrino no tiene masa. Pero si el neutrino tiene una pequeña masa, esa curva que cae justo cuando llega a cero se levanta un poquito y cae un poquito más tarde. Entonces lo que tenemos que ver es por encima de ese umbral, de esa energía máxima del electrón, ver si hay algún evento, si vemos algún electrón que tenga un poquito más de energía. Claro, lo que pasa es que en altura estamos hablando de una diferencia del orden de 10 millones respecto al pico del espectro. O sea, que la sensibilidad es tremenda, es una cosa increíble. Y lo que se va a desplazar en horizontal es poquísimo. Entonces, tenemos una ventanita muy pequeñita y es una señal de muy poca altura comparado con lo que normalmente vemos. Es decir, la mayor parte de los electrones que vemos son electrones que están por debajo de ese máximo. Claro, y que la mayor parte de electrones que emite ese tritio que tú has juntado en Katrin, los tiras. No los quieres para nada, porque tienen demasiada poca energía. Solo quieres los de más energía, ¿no? Los que se ha emitido el neutrino prácticamente parado. Sí. Entonces tienes una ventanita muy pequeña que sobre una cosa que es del orden de 18.600 electronvoltios, tienes que mirar una ventanita en horizontal de 1 electronvoltio y una ventanita en vertical del orden de 1 en 10 a la 8, es decir, 1 por 100 millones, ¿no? Entonces, tienes una ventanita extremadamente pequeña en la que si el neutrino no tuviera masa, no verías nada, pero si tiene masa, verías algunos eventos. Pero estás desechando una barbaridad, una cosa virtualmente infinita de eventos que no te interesan. O sea,
Y lo bueno de este tipo de experimentos es que este tipo de técnicas de análisis, que son extremadamente complicadas, después tienen contrapartida porque sirven, son útiles para otros experimentos. Por ejemplo, los experimentos que tratan de verificar si el neutrino es una partícula de Majorana o es una partícula de Dirac. Ese tipo de experimento, el experimento de Catrin es independiente. Catrin mide la masa por cinemática, es decir, por la Claro, energía ese es otro punto en lo que dice Francis es importante, así como decía Alberto, este experimento, esta medición es independiente de los modelos cosmológicos y las cotas cosmológicas al neutrino, encima es independiente de eso, de qué tipo de fermión el neutrino es, una cosa que todavía no se sabe con certeza. Sí, es que en el fondo Catrin es una versión extremadamente sofisticada y como muy moderna de coger un cronómetro y ver cómo se está moviendo algo. Es que, quiero decir, es hasta primitivo en realmente lo que mide, lo que pasa es que la forma de medirlo con esta precisión es todo menos primitiva, claro. Claro. Acerca de esto de cronometrar, recordemos que no tan buenas como las cosmológicas, pero también hay cotas a la masa del neutrino que son astrofísicas, muchas, en particular supernovas, porque uno sabe la luz que tardó la supernova en llegar y también sabe cuándo los neutrinos de una supernova tardan en llegar, típico ejemplo de SN 1987. Entendemos por dónde iba, ¿no? Que la diferencia entre el tiempo de llegada de la luz de la supernova y el tiempo de llegada de los neutrinos, que no vemos diferencia, entiendo. Bueno, sí, se ha visto una diferencia en unas horas, pero que probablemente es debida al propio proceso, a que la luz viene de una envoltura, ¿no?, de la supernova, mientras que el neutrino viene directamente de la propia, cuando se produce el propio colapso de la estrella. No, decía que en supernovas, cuando uno sabe que llega la luz, llega la radiación electromagnética, pero también sabe que se generan neutrinos en las supernovas. Y sabe que está muy lejos, o sea, la estrella que explotó, uno sabe dónde está, entonces dice, bueno, está a tal distancia, tantos millones de años luz, bueno, 1000 años luz o lo que fuere, depende de dónde está, en otra galaxia típicamente, millones de años luz. Y entonces uno sabe que dicen, bueno, pero los neutrinos llegaron muy rápido, así que tienen que ir casi a la velocidad de la luz. Y de ahí, y también sabe la energía de generación, entonces de ahí acota, dice, bueno, yendo casi a la velocidad de la luz, o sea, la velocidad de la luz con tal error tiene que tener tan poca masa. Eso una de las primeras cotas para la masa del neutrino. Las cosmológicas, como bien dice Francis, son las mejores, pero las astrofísicas también existen. Sí, eso sí, si hubiera una próxima supernova cercana, que pudiéramos observar un gran número de neutrinos, porque ahora tenemos mucho más instrumentos de los que teníamos cuando ocurrió 1987A, ¿no? Si hubiera ocurrido otra parecida a 1987A, yo que sé, en una nube de Magallanes o en nuestra propia galaxia, el flujo de neutrinos que observaríamos, porque tenemos muchos instrumentos, sería mucho más intenso y esas cotas serían muy buenas, ¿no? Y eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Yo conozco gente, porque trabajan en mi instituto, que trabajan en telescopios de neutrinos y todo esto, y su pesadilla es que el telescopio esté apagado por mantenimiento cuando ocurra esa supernova. Es en plan, de esa supernova ocurrirá en algún momento y mi telescopio podría estar apagado. Claro, recordemos a los oyentes y a los oyentes que las supernovas ocurren cuando se les ocurre ocurrir. Exacto, las supernovas son todas de Bilbao. Ocurren cuando les da la gana. De hecho, se sospecha que hay una anticorrelación con la cantidad de gente que hay observando. Que iba a decir un par de cositas. Hace falta una supernova cercana, pero realmente necesitaríamos varias a diferentes distancias, por este problema astrofísico que yo decía, de que hay un desfase entre la luz y los neutrinos que es de naturaleza astrofísica. O sea, que el neutrino te viene del colapso directamente del núcleo, mientras que la luz se entretiene un poco más en salir. Claro, de hecho, exacto, al revés, ingenuamente uno diría, el neutrino vino más rápido que la luz. Tiene menos masa que la luz. Que sale antes, claro. Pero no, llega antes el neutrino. Y entonces, lo que necesitaríamos idealmente es varias supernovas, porque ese desfase no dependería de la distancia, dependerá un poco del tipo de supernova que sea, pero si tenemos estadística, podemos compensar esa diferencia, ese offset. Decir, bueno, esta diferencia suele ser de tanto y sin embargo la diferencia de velocidad sí que introduciría un desfase dependiente de la distancia. O sea, según supernovas más distantes tendrán un desfase, o sea, el desfase debido a la diferencia de velocidad entre luz y neutrinos será mayor para mayores distancias, ¿no? Y luego también tenía otro comentario, no sé si ustedes saben si hay alguna cota, o sea, se me ocurre que se podría poner una cota inferior a la masa del neutrino, lo que pasa, claro, sería 20 o 30 órdenes de magnitud por debajo de las actuales, basándose en decir, bueno, en el tiempo propio del neutrino no puede oscilar en tiempos menores que el tiempo de Planck.
Entonces, el tiempo de cambio del neutrino en su tiempo propio debe ser mayor que el tiempo de Planck. Por lo tanto, si yo sé que un neutrino que yo produzco ¿cómo se llama? T2K o algún experimento de estos, que yo lo controlo muy bien, sé cuánta energía tiene, por tanto, si sé cuál es la longitud en la cual oscila, pues Pero Héctor, eso no es esencialmente como decir que su masa ha de ser menor que la masa de Planck. Y no sé, es como no decir Ostras. nada, Sí. ¿no? Y diría exactamente eso. Diría que la masa, lo cual es una buena cota. Sí, claro, o sea, es una cota que está bien, seguro, pero creo que no, porque influye el tiempo en el que el neutrino oscila, que eso no es una variable fundamental. Claro, pero es inversamente proporcional a la diferencia de los cuadrados de las masas. Entonces, el que dominaría ahí sería la masa, podría sacar la masa, la inversa de eso, la inversa del tiempo de Planck, en unidades naturales, que es 10 a la menos 42 segundos. Eso daría algo así como dice la 35 gigaelectronvoltios, 0,01 miligramo, sería la masa de Planck. Sí, pero digo, usar el dato del tiempo que nosotros medimos de oscilación del neutrino, un neutrino electrónico, resulta que cambió al cabo de, no sé, X segundos. Pues esos X segundos traducidos a tiempo propio del neutrino, o sea, nos daría una velocidad que usando la energía que sería conocida nos podría dar una masa. Lo que pasa es que, claro, eso supongo que será un montón de órdenes de magnitud. Seguramente no tiene ningún interés, pues será un montón de órdenes de magnitud por debajo de... Yo no lo recuerdo haber visto ese cálculo y puede ser interesante intentar estimarlo, pero... Sí. Seguro que alguien lo ha hecho, algún ejercicio para estudiantes o algo así. A ver, lo más probable es que simplemente cotas del tipo la desintegración beta ocurre sean ya mucho mejores que estas. O sea, la desintegración beta ocurre porque la diferencia de energía entre dos núcleos, que es del orden del megaelectronvoltio, es menor que la masa del neutrino y el electrón juntos. Y seguramente ya solo eso debe de ser una cota mejor. Seguro. Pero bueno, habría que hacerlo, como dice Francis, sí, no sé. Sí. Bueno, en resumen, no lo hemos dicho, pero bueno, yo me tengo que ir dentro de un momento. El punto clave de Catrin ha puesto una nueva cota a la masa del neutrino electrónico, mide el antineutrino electrónico, pero bueno, se supone que tiene la misma masa, sí, de 0,8 electronvoltios, ¿no? de 800 mileelectronvoltios. Y esa es su cota, y esa cota pues la pretenden mejorar en los próximos años, pero poquito a poco. La cota, la gran noticia, ¿por qué se publica en Nature Physics? Porque se ha puesto una cota inferior a 1 electronvoltio. La cota de 2019 se publicó en PRL, en Física Review Letter, era 1,1 electronvoltios, y lo que te venden en este nuevo artículo, lo ponen en el título, es una medida subelectronvoltio. Es decir, se ha logrado medir por debajo de 1 electronvoltio. El electrón tiene 550.000 más o menos electronvoltios. Y se han logrado medir 0,9. Entonces, dentro de un par de años, pues se logrará medir probablemente pues, del orden de 0,8, 0,7. Y eso se bajará un poco más, pero va a ser muy, muy difícil. El objetivo teórico buscado por la gente de Catrin es llegar a 0,2. Sí. Pero bueno, es un objetivo optimista. Es muy optimista, es muy optimista. Y aún así, las expectativas, dadas las cotas de cosmología y tal, es que las masas estén por debajo de 100 mileelectronvoltios, por debajo de 0,1. Por debajo de 0,1. Sí, entonces, complicado. Sí. Incluso combinando medidas astrofísicas y medidas cosmológicas, etcétera, he leído en algún artículo 0,89. 89 mileelectronvoltios. Sí. ¿no? Yo ya he visto cotas por debajo de 100 mileelectronvoltios, que son cotas complicadas y tal, pero que vamos, en cualquier caso. O sea y bueno, lo que mucha gente apunta es a pocos mileelectronvoltios. O sea, del orden de 10, de ese orden, ¿no? Entonces, de todas formas, a ver, esto sigue siendo interesante como test de consistencia, es decir, que nuestras teorías no son disparatadas porque nos dan, nos dan valores que cuando luego vamos y hacemos un experimento, la cota que nos sale del experimento es consistente con eso. O sea, que yo creo que es interesante. No, yo siempre tengo ganas de hablar de neutrinos, pero no, yo creo que esta noticia es más una excusa para hablar de esto. O sea, Catrin ha liberado una serie de datos y esos datos, dado que es el único experimento que está en este negocio, pues siempre van a ser interesantes, siempre se van a publicar en algún sitio, ¿no? Pero es verdad que lo único que cambia en este paper es un numerito, que ha pasado de 1,1 a 0,8 y ya está. Lo que pasa es que, claro,
la propia empresa que el experimento está abordando es una empresa épica, ¿no? Es la empresa Claro. de voy a medir una de las cosas más pequeñas que hay en la física de partículas a lo bestia. Como utilizando una lógica que te la podría explicar un estudiante de primero de carrera, digamos. Y luego una tecnología que es todo lo contrario que eso. Ujú. Muy bien. Bueno, yo insisto en que y no da nada que sea raro, que choque o que entre en conflicto con nada. O sea, con lo No, cual, no, y efectivamente, si Catherine midiera algo, sería revolucionario, ¿eh? O sea, rodarían cabezas de modelos de todo tipo, tanto de física de partículas como de cosmología. exactamente.